por nuestros niños. ¿Dónde estamos todos? Ellos necesitan más que juguetes. Necesitan tu tiempo, tu amor y tu ejemplo. Estar presente en sus vidas no es una opción, es una responsabilidad que nos toca a todos. Porque cada abrazo, cada palabra y cada enseñanza no solo deja huellas hoy, define quiénes serán mañana. Hoy más que nunca, di presente en la vida de los niños. Hola, saludos a todos. Aquí nuevamente Anabel Torres Colbert a seguir la continuación de la campaña ¿Y los padres dónde están? Hoy nos encontramos con Sara Vázquez Pérez, directora del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Así es, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Sí. Quería decirlo bien, por eso estaba aquí viendo el teléfono. ¿Cómo está todo? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Todo muy bien. Qué bueno. Mira, desde que salió toda la campaña de Los Padres Dónde Están, pues ha sido masivo el que alguien tenga algo que decir, por lo menos, de la campaña. Y me parece que eso era parte de los objetivos de que se cambiara la narrativa, que empezáramos a hablar sobre estos temas, que es un problema social tan grande, que está pasando en nuestras familias, que está pasando con nuestra juventud. Y escuchar a todas las voces, pero más allá de que pudiésemos participar como sociedad en unos intentos diferentes para tratar de aportar, también es buscar perspectivas, buscar datos y buscar soluciones. No solamente quedarnos en la queja o en la frustración con los problemas. Y en ese sentido, pues sabemos que tu entidad hace un gran trabajo y que lleva tiempo trabajando, y tampoco que se quiere volver a empezar, porque ya hay gente que lleva mucho tiempo trabajando con estos problemas y que sabemos que tienen muchísimo que aportar, ya con toda la colaboración de todos los que estamos participando y con todas las voluntades de la gente que realmente quiere hacer algo positivo por Puerto Rico y que tanta falta nos hace. Un poquito para comenzar la conversación, cuéntanos lo que hace la entidad, su misión, su visión y para ahí empezar a comenzar, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir colaborando? Claro que sí. El Instituto del Desarrollo de la Juventud lleva sobre 10 años trabajando desde una perspectiva de investigación, datos y abogacía para lograr ese cambio sistémico que las familias necesitan y merecen. Lo que buscamos al final del día es que cada niño y niña y joven en Puerto Rico tenga las posibilidades, ¿verdad? Y pueda tener acceso a las oportunidades que les permitan alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo lo hacemos? Pues como te había mencionado, nosotros investigamos, ¿verdad?, la raíz del problema, pero más allá de eso lo conectamos con la solución. Como bien tú estabas mencionando al principio, de cómo la iniciativa está buscando que más allá de quedarnos reportando el problema o hablando de la situación que estamos enfrentando, pues más bien desde un enfoque de soluciones, pero en el caso del instituto es un enfoque de soluciones más sistémico, viendo a ver cómo podemos lograr esos cambios estructurales, tanto de política pública como de implementación de programas, para que funcionen y sirvan a las familias como necesitan y merecen. ¿Cuánto tiempo llevan investigando y realizando toda esta recopilación de data de las familias y de lo que está pasando? Nosotros llevamos sobre cerca de casi 12 años trabajando en el tema de visibilizar los datos sobre, ¿verdad?, el bienestar de la niñez y la juventud en Puerto Rico, y cuando hablamos de estos datos hablamos de saber cuáles son las medianas de ingresos donde crecen los niños, cuál es el índice de pobreza a nivel estatal y municipal. Nosotros contamos con la única herramienta que compara Puerto Rico a nivel de pobreza infantil con el resto de las jurisdicciones de Estados Unidos, y eso nos permite tener una visión más clara, ¿verdad?, de dónde estamos y una base donde nos podemos sostener para comenzar a hacer las recomendaciones de política pública que nosotros tenemos. Tenemos una hoja de ruta de sobre 17 políticas públicas que van desde créditos contributivos para apoyar a las familias hasta la implementación de los modelos generacionales, de los modelos Tuyen, para implementarlos en las agencias y demás, y que así podamos apoyar a las familias en su camino a la movilidad económica. ¿Impactan Puerto Rico completo o se han concentrado en algún área particular de Puerto Rico? Pues mira, el trabajo del instituto, al no ser una organización que da servicio directo, en efecto impactamos a todo Puerto Rico cuando logramos, ¿verdad? Tenemos lo que le llamamos nuestras victorias de política pública. Una de las victorias más recientes es que se incluyeran a las familias con 1 o 2 menores en el crédito por menor dependiente federal. Eso fue algo por lo que el instituto abogó por cerca de 6 años, y cuando lo logramos
dijimos, la victoria de abogacía no es una victoria completa hasta que el dinero no llegue al bolsillo de las familias, y después de ahí nos lanzamos a la calle a llenar planillas. Así que lo hicimos todo para nosotros garantizar que el dinero llegara al bolsillo de la gente. Y fue ahí donde realmente nosotros pudimos ver de manera bien contundente cómo el impacto de esas políticas públicas cuando se llegan a implementar de la manera correcta. Escuchábamos historias de madres que podían poner al día sus cuentas y que no les iban a cortar la luz porque realmente tenían, ¿verdad? Pudieron alcanzar esas necesidades, que compraron mejores alimentos y que los alimentos le duraron hasta fin de mes. Y ahí pues alrededor de la isla podíamos ver ese retrato de la necesidad que tienen las familias de entender que la pobreza es un asunto colectivo, no es individual, que nos preguntamos muchas veces cuando suceden cosas específicas o cuando tenemos casos que ocupan las primeras planas, como estábamos hablando, pero lo vemos desde un sentido punitivo y no lo miramos desde un sentido de cómo nosotros como colectivo podemos cambiar las circunstancias que llevaron a esta familia a tomar estas decisiones. Y para nosotros es bien importante siempre que, como lo había mencionado, estos casos ocupan las portadas, que más allá de cuestionarnos por qué X o Y persona hizo qué fue lo que no hicimos, por qué el sistema les volvió a fallar a la familia, a la juventud, a la niñez. Precisamente ayer teníamos una conversación y decíamos, el desarrollo social y económico sostenible se da en la medida que apoyemos a las familias donde crece la niñez y juventud. Si no las apoyamos, no nos vamos a mover, y para eso tenemos planes que ya están, y lo que necesitamos es que se implementen. Te pregunto, ¿cómo has visto el desarrollo de este tema en la última década? Como llevan ya todo este tiempo analizando datos, o sea, ¿qué ha mejorado, qué ha empeorado? ¿Qué factores han podido identificar que son los más medulares que afectan a las familias puertorriqueñas? Pues mira, en el caso de los datos que nosotros analizamos, nosotros nos ha tocado ver cómo básicamente por las pasadas 3 décadas la pobreza infantil se ha mantenido estática. La pobreza en general sí ha bajado, pero la pobreza infantil nosotros decimos que es terca, porque realmente se queda estática en ese número. Nosotros vimos una baja significativa para el 2022, que fue cuando se implementó en la totalidad bajo la ley ARPA el crédito por menor dependiente, ¿verdad? Que permitió esa inyección económica en la familia, que realmente provocó la movilidad económica de muchas de ellas, porque a pesar de que fue un impacto de una vez, garantizó que tomaran decisiones que realmente los impactaban a largo plazo. Así que básicamente lo más que a nosotros nos preocupa es cómo seguimos viendo que 5 de cada 10 niños viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico, que es, ¿verdad?, lo más medular para nosotros, que realmente le prestemos una atención particular al plan decenal para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social. Esto fue un plan, ¿verdad?, que se aprobó, que está ahí, que tiene base científica, que está basado en evidencia y tiene la hoja de ruta para que nosotros podamos atender este problema de manera sistémica. ¿Cómo miden ese 5 de 10? O sea, ¿cómo se identifican a esos 5 niños de 10 que son los que están viviendo bajo niveles de pobreza? Pues mira, eso toma en consideración varios elementos, entre ellos las medianas de ingresos en las que crecen las familias. Okay. Nosotros nos medimos bajo los datos del Censo Federal, tenemos la encuesta de Puerto Rico como tal también, y ahí es donde se va midiendo. Nosotros somos ahora mismo la jurisdicción con el mayor índice de pobreza a nivel de Estados Unidos. La mediana de ingresos de las familias en Puerto Rico no supera los $26,000 dólares al año, $40,000 menos que Nuevo México, que es la jurisdicción más pobre en Estados Unidos, después de nosotros. Así que desde esa perspectiva, el llamado urgente es a precisamente prestar atención particular al plan decenal y a los planes que ya están, que los tenemos, están listos, están basados en evidencia, y muchas de estas acciones no requieren grandes inversiones y el retorno sería, a nivel social y económico, sería impresionante. ¿Qué factores coinciden en esas familias que están bajo niveles de pobreza? O sea, ¿qué acciones, qué circunstancias particulares se repiten sí. para los que están sufriendo? Sí, nosotros hicimos la encuesta socioeconómica de las familias porque para el instituto era importante entender qué impedía que las familias conectaran con el empleo, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que el empleo muchas veces es ese camino para lograr la movilidad económica. Y uno de los factores que más incide es el acceso a cuidado. Okay. ¿Quién va a cuidar a mi menor si yo trabajo de 8 a 5, de 7 a 4 y la escuela es de 8 a 2?
¿qué hago con él después? ¿Verdad? ¿Qué hago con el menor después de la escuela? El asunto del temor a la pérdida de los beneficios del sistema de protección social. Hay un asunto de que el sistema en este momento no apoya a las familias que trabajan y siguen, ¿verdad?, viviendo bajo el nivel de pobreza, sino más bien que hay una caída abrupta. Desde el instituto vamos a estar haciendo un análisis y lanzando una calculadora de beneficios para que realmente puedan entender mejor sus beneficios. Esto va a ser a través de un proyecto demostrativo del Poder de Saber, porque muchas veces, Anabel, sienten que sí que puede pasar esa pérdida abrupta, pero no necesariamente. No en todos los beneficios se ve de la misma manera, y tenemos personas que tienen deseos de trabajar más horas o que quieren entrar al empleo. La mayoría de las familias nos contestan: sí, yo quisiera pasarle part-time a full-time, pero me preocupa, ¿verdad?, el no poder realmente sostener a mi familia con el ingreso que voy a generar. Y básicamente vemos ese patrón de cómo sí hay un deseo genuino de prosperar, sí hay un deseo genuino de crecer, pero hay un temor en términos de realmente lo voy a poder hacer o lo voy a poder hacer de manera sostenible, y queremos entonces ahora comenzar a generar esa información para ellos. Otra barrera que enfrentan para poder conectar con un empleo es el asunto de la transportación. También surgió como uno de los problemas, y también el asunto de poder tener la preparación adecuada para lo que se está buscando. Muchos nos hablaron de la barrera de poder manejar el inglés, tomando en cuenta que muchos ya de los trabajos requieren esto. Así que lo vemos desde una perspectiva de la necesidad urgente de acceso a buena educación, a un sistema que te apoye, ¿verdad?, que apoye más allá de señalar que apoye dando acceso a cuidado, que también los patronos puedan mirar cada caso particular que tienen, porque muchos de ellos nos mencionan: tenemos recursos extraordinarios, pero cuando les decimos que queremos darle, ¿verdad?, o los queremos ascender o queremos, realmente ellos mismos nos dicen que tienen ciertos temores. Así que básicamente el patrón, como me habías mencionado, ¿qué factores inciden? Hay un deseo genuino de querer crecer y prosperar, pero la realidad del caso es que se sienten atrapados en medio ¿verdad?, de cómo funciona el sistema en este momento. Y yo me pregunto, o sea, porque escuchándote, obviamente hay unos asuntos que se saben que están ahí, que es cómo se manejan para empezar a darle una mejor calidad de vida a estas familias, y obviamente también sabemos, y en mi caso yo que tengo 2 hijos, que las situaciones de los padres, pues, o sea, afectan a los hijos, y eso incluye todo lo que tiene que ver con el aspecto laboral, el día a día, etcétera. Pero además de todas esas circunstancias que impactan el asunto económico de la familia, que tiene sus repercusiones de diferentes maneras en los niños y en el seno familiar, esos niños crecen con qué tipo de, no quiero decir, ¿verdad?, porque quiero ser justa, de necesidad, porque no es económica. Estoy hablando que cómo se ven, o sea, el crecimiento de esos niños, cómo se ve impactado desde que nacen por esa realidad familiar de falta de recursos económicos, de no tener unas oportunidades. O sea, ¿cómo afecta a esos niños desde que nacen? Que de alguna forma puede impactar, ¿verdad?, su crecimiento. En cada hogar, yo te diría que luce diferente en el tema de, ¿verdad?, de la falta de acceso. Muchos ¿verdad?, no se dan cuenta hasta que llegan a su adultez o un poco más a su adolescencia, que se dan cuenta que hay unas carencias o que no han tenido acceso. Yo te diría más bien que sería ese asunto de, yo siempre traigo el ejemplo de nos queremos enfocar y hablamos de la importancia de una buena educación en el salón, y es verdad, es importante. Pero si cuando el niño sale del salón en su casa no tiene acceso a una alimentación saludable, ¿verdad?, la comida no da hasta fin de mes, ¿cómo básicamente eso puede ir afectando y puede ir creando esos estresores que en el contexto de un niño que nace, ¿verdad?, teniendo un acceso a alimentación saludable, educación de calidad, cuando llega a su casa sus papás tienen la oportunidad de poder estudiar con ellos, a diferencia de un hogar, por ejemplo, que a lo mejor sus papás tienen que trabajar más horas para poder llegar ingresos al hogar, y que la comida no le da hasta fin de mes? Hay una serie de estresores que se dan en ese contexto familiar, pero eso no deja eso no quita el hecho de que crecen en hogares llenos de amor, que los papás hacen lo indecible para que realmente ellos puedan tener, ¿verdad?, dentro de sus posibilidades lo puedan tener todo. Y muchas veces uno escucha,
No, yo no crecí en pobreza porque yo comía todos los días y mis papás me daban amor. Y eso es una realidad. Tú te sientes rico porque tú dices, tenía un techo, me daban comida, mi mamá siempre fue buena conmigo, pero la realidad del caso es que a lo mejor no tuviste acceso a ciertas cosas que permitían que te desarrollaras en tu máximo potencial. Y es eso, cada hogar luce diferente y esas carencias lucen bien distintas, en unas son más palpables, en otras son, ¿verdad? En otras son invisibles, y yo creo que eso es lo que por años ha provocado, Anabel, que como sociedad nos atrevamos en ocasiones a decir que no necesariamente en Puerto Rico hay necesidad. Sí. Y sí la hay, porque cuando tú ves municipios que la mediana de ingresos de las familias con menores es $12,000 al año, hagamos la matemática. Eso cambió mucho después del huracán María. Creo que le abrió los ojos a mucha gente. Sí. Porque hasta ese momento, eso era lo que uno escuchaba. En Puerto Rico no hay esa pobreza que se ve en muchos sitios. Hasta que vino el huracán y estuvimos muchos de nosotros yendo pueblo por pueblo, dando diferentes ayudas. Y tú decías, Dios mío, pero ¿cómo la gente vive así? Y esa es la realidad. Pero gracias por todo ese historial. Y ahora ya quiero pasar a que podamos entrar de manera puntual ¿y los padres dónde están? Seguimos con eso. Seguimos con Sara Vázquez, la conversación sobre su aportación de su entidad, de cómo podemos colaborar con esta campaña que hemos estado trabajando de ¿y los padres dónde están? Bueno, ahora vámonos a lo específico, que es lo que hemos todos querido, ¿verdad?, fomentar y trabajar. ¿Cómo ustedes, con el trabajo que ya han estado haciendo y con toda la información que ya tienen y la experiencia de haber trabajado mano a mano con esta realidad de las familias puertorriqueñas, cómo ustedes pueden colaborar y han estado colaborando con la campaña ¿y los padres dónde están? Pues mira, más allá de eso, me voy a tomar una licencia personal de contestar dónde están los padres. Así que cuando, ¿verdad?, nosotros que llevamos 12 años viendo los datos y como te mencionaba, la encuesta de las familias, ahí fue que nosotros vinimos y tuvimos la conversación y decíamos, los papás están trabajando, están tratando de echar a su familia hacia adelante, estirando el peso, y teníamos esa conversación interna de esa necesidad y cómo nosotros entonces también nos teníamos que contestar y nosotros dónde estamos en esta ecuación para apoyar a la niñez. Desde nuestra perspectiva ha sido más ¿verdad?, una conversación de presentar esas soluciones que ya están sobre la mesa. Nosotros venimos por muchos años, muchas organizaciones han estado trabajando una serie de soluciones que realmente están listas para implementar, están listas para implementar, y estamos convencidos que si, ¿verdad?, en esta unión de voluntades que se ha dado, lo vamos a poder lograr. La idea principal es, obviamente, llevar ese mensaje que esto no es un asunto que se resuelve de manera individual. Esto no es un asunto que se resuelve de la puerta de una casa hacia adentro. Esto es un asunto que se resuelve cuando nos montamos en el carro, cuando pensamos en qué fue lo que pasó, que este niño hoy no pudo llegar a su salón, qué fue lo que pasó en su hogar, pero cuando nos lo cuestionamos, no cuestionarlo desde un punto de vista de señalar, sino más bien de ver cómo vamos a solucionar el contexto en el que está creciendo ese menor. Así que desde nuestra perspectiva son esas soluciones de cambio sistémico que nosotros sabemos y reconocemos que están basadas en evidencia, que han funcionado en otras jurisdicciones y que están
están listas para implementarse en Puerto Rico. Así que nuestro llamado más bien y nuestra colaboración activa es a poner a la disposición nuestra hoja de ruta de ver a las sobre 17 políticas públicas que tenemos recomendadas que impactarían a las familias, y obviamente ese llamado a que empecemos a ver las familias también como parte del desarrollo económico de Puerto Rico. La estructura de desarrollo económico no va a estar completa hasta que no entendamos que las familias tienen que estar también consideradas en ese plan. Así que los planes, como te estaba mencionando, es una colaboración activa de aquí está la información, aquí están los datos que nos contestan dónde están. Así que aquí están los datos que nos dejan saber. Te voy a interrumpir ahí porque mira, Jorge Colbert, que ha sido el propulsor de alguna forma el encargado de diseñar toda esta campaña, un poco cuando se le enfrentaba con los cuestionamientos que creó controversia en algunos sectores, la forma de hacer la pregunta, y eso está bien, es cuestión de tener la conversación. Decía que más que la pregunta, lo importante era la contestación. Y entonces en ese sentido, pues un poco todos podemos tener una perspectiva distinta, que si se pregunta así, cómo se ve, qué se entiende, cuál es el mensaje, pero al final lo importante era esto, era crear un grupo de personas que querían salir de la crítica a la acción, de la frustración a la ejecución, como yo digo, desde la trinchera de cada uno. Porque aquí no todo el mundo puede hacer de todo, ni todo el mundo puede resolver todo, pero si tú pudiste resolver a 2 o 3 y le pudiste cambiar la vida a 2 o 3, eso es una gran aportación. Claro que sí. O sea que en ese sentido, pues yo sé que todo, que ha sido la conversación ha sido fluida sobre cómo la pregunta, de hecho, y vienen distintas etapas donde se estará ampliando esta pregunta inicial que da pie a toda esta campaña. Pero quiero que me incluya, si tuvieras que escoger en el contexto de por qué surge todo este movimiento, toda la frustración que como sabemos, es una problemática que viene ocurriendo, pero a veces porque pasa algo particular que es lo que provoca, ¿verdad? Claro. Una acción un poquito más consistente y más definida. De esos puntos de política pública, de las 17 recomendaciones, si tuvieras que escoger 3, que son como lo más importante, ¿qué pudiera cambiar de manera inmediata? O sea, la vida de las familias, que de alguna forma tenga un impacto en los jóvenes y en su crianza, de cómo van creciendo para que sean personas felices, que puedan llegar a sus capacidades. ¿Qué temas serían? O sea, ¿cuáles serían esas 3 cosas que a tu entender y con tu experiencia tú dices, esto es un must, como uno dice, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo? Claro que sí, y también agradecerle a Colbert que se ha echado esta campaña, ¿verdad? Y le ha dado el corazón, así que definitivamente, como bien tú dices, es bien necesario que sigamos creando estos espacios para seguir ocupando los espacios desde la acción, como estaban mencionando. 3 cosas claves que nosotros podemos comenzar a implementar. 1, darle una mirada crítica al plan decenal para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social. Dentro del plan se contienen varias políticas públicas, entre la que yo te puedo decir puntualmente que la podríamos empezar a implementar para que las familias sientan que el trabajo paga también y que sientan un alivio, es el crédito por menor dependiente local. Okay. Nosotros desde el instituto lo estamos recomendando, un crédito por menor dependiente local en etapa temprana, de niñez temprana, para apoyar a esas familias, ¿verdad?, que están recibiendo un nuevo miembro en el hogar, que reconocemos y sabemos todos los gastos que implica recibir un nuevo miembro en el hogar. Así que sería ese crédito por menor dependiente local. Desde el instituto ya tenemos esa propuesta lista y cumple con todos los parámetros de la Junta de Control Fiscal. Perfecto. Así que desde esa perspectiva, obviamente tomamos en cuenta todo y hemos estado teniendo las conversaciones con el gobierno también. Exacto. Hay que llevarlo y que alguien lo adopte. Y que alguien lo adopte en la legislatura. Pues está listo. Anotado. Está listo. Y tenemos a la doctora Enchautegui lista para explicar económicamente, ¿verdad?, cuáles son los beneficios. Así que el crédito por menor dependiente local es una de ellas. El asunto de promover más el crédito por trabajo, ¿verdad? Porque mucha gente, eso puede mover mucha gente de la informalidad a la formalidad, y van a ver un apoyo en el crédito por trabajo, que ya el crédito por trabajo está, es una cuestión de promoverlo.
Y tercero, ampliar, ¿verdad?, la implementación de los modelos de 2 generaciones a través de las agencias. Eso es un modelo que no únicamente piensa en el menor o en la persona que va a buscar el servicio, sino que piensa en toda la familia, porque creemos que si vamos a impactar a una persona en la familia y los impactamos a todos, todos nos movemos, ¿verdad?, de manera simultánea. Así que yo te diría que esas serían mis recomendaciones iniciales desde el instituto, que nos podemos mover y nos podemos mover rápidamente para comenzar a mover esa aguja, como estábamos hablando. Aquí la idea es que podamos mover esa aguja y que cada vez sean más los que logren esa seguridad económica y social. Y ahora te pregunto, porque se usó como premisa del comienzo de todo este movimiento y los padres dónde están. Te pregunto, ya un poco ampliando el concepto de los padres dónde están, en el sentido de cuán importante, y obviamente de una manera más amplificada, porque todos sabemos lo importante que son los padres en la vida de los hijos, pero cuán importante para el desarrollo del niño es esa presencia diaria y de los padres en la vida de sus hijos y de que cumplan su rol como padres. Que eso incluye no solamente estar ahí para ellos en sus necesidades como puedan y según las circunstancias se lo permitan, sino tener estar activos en la escuela, todo este asunto que se hace muchas veces para fomentar que vayan a buscar las notas. Claro. O sea, ¿cómo el que un padre no cumpla con su rol de padre impacta las posibilidades de ese niño? O sea, un poquito de la crianza, o sea, ¿qué es lo que has visto? La experiencia, porque sabemos que hay muchos padres que hacen lo que tienen que hacer, pero también sabemos que hay otros que no, y yo creo que un poco ese llamado de alerta que se quería hacer con la pregunta, un poco también iba dirigido a eso, a crear como un choque de conciencia con quizás ese padre o esa madre que necesita un poco reorganizarse de una manera distinta para darle una mejor vida para sus hijos. O sea, un poquito háblame del rol de los padres ya de una forma más directa, desde tu experiencia. Desde esa perspectiva, al principio te mencionaba que la pobreza infantil en Puerto Rico se ha mantenido estática por 30 años. Así que quiere decir que muchos de los que están criando hoy vivieron bajo pobreza y vivieron bajo esa carencia y han seguido, ¿verdad?, en el ciclo generacional de la pobreza. Y la realidad del caso es que podemos ver en múltiples instancias cómo el sistema les ha ido fallando en la cadena. Por eso digo que cuando entramos en un periodo de pensar, ¿verdad?, desde ese rol como padre, también tenemos que ver esa historia de cuál fue la formación que recibió esa persona que está criando hoy, qué accesos tuvo y básicamente desde dónde conoció y desde dónde se construyó ese rol ¿verdad?, de ser encargado o de la paternidad o maternidad. Así que desde esa perspectiva, yo diría, como bien tú mencionas, sí tiene un rol clave el hecho de tener ese rol, ya sea un encargado, una tía, una abuela o sus papás, pero también hay que entender que cuando vamos a las historias y muchas veces entendemos los contextos, esos mismos padres también crecieron bajo el nivel de pobreza, también tuvieron unas carencias específicas, ¿verdad?, de ya sea acceso a alimentación saludable, acceso a educación de calidad, tuvieron unas carencias bien particulares que no necesariamente los pone, ¿verdad?, en una posición de tener acceso a la información que necesitaban o a la formación que necesitaban para cumplir con una responsabilidad como lo es, ¿verdad?, el proceso de crianza. Así que desde esa perspectiva, ¿verdad?, entendiendo más bien desde ese rol, yo siempre trato de mirarlo desde la perspectiva colectiva, Anabel, de cómo evitamos, ¿verdad?, de que esos niños que están creciendo hoy bajo niveles de pobreza, logramos que esa familia se pueda mover en conjunto. Por eso es tan importante los modelos de 2 generaciones, porque cuando tratamos de impactar a un menor, resulta que toda la familia necesita un impacto, porque por décadas no hemos atendido el asunto. Así que toda la familia necesita un impacto y es lo que va a lograr moverlos y darles las herramientas necesarias. Yo estoy segura que si hablamos con ellos, ninguno de ellos te va a querer decir, yo quiero ser negligente, no quiero estar presente, no quiero estar, esto no es lo mío. Ellos lo hacen desde lo mejor que tienen para dar, porque fue lo que aprendieron. Y desde esa perspectiva va a ser bien importante que siempre lo miremos desde la empatía, desde el reconocimiento, que muchos de ellos han crecido bajo un ciclo generacional de pobreza y que no han tenido acceso a lo necesario. Sí, ciertamente es complicado porque el tú también tener, o no tener, más bien, ese
esa experiencia de lo vivido, pues muchas veces tampoco te da los recursos para identificar y entonces saber específicamente dónde es que debo apoyar más o hacer esto u lo otro, pero ¿qué elementos uno pudiera dentro de ese contexto que ciertamente está ahí, de que ese mismo padre o esa madre, qué debe, es que la pregunta realmente es, ¿cómo quizás identificar para saber a dónde acudir para quizás tener los recursos o que de alguna forma lo ayude a esas herramientas que quizás no tuvieron, pero ahora como padres necesitan desarrollarlas? Y yo sé que es bien complicado, pero ¿qué recomendaciones o qué consejos quizás uno se le puede decir a esos padres de dónde acudir, que pudieran realizar de manera inmediata para un poquito cambiar quizás ese patrón de lo que ellos vivieron versus lo que quizás querían hacer distinto ellos con sus hijos? Pues mira, yo te diría que como bien estamos trayendo, es una oportunidad única la campaña, ¿verdad? De que vamos a estar, ¿verdad? Que ustedes van a estar ejecutando y demás, y estamos colaborando, y dentro de esa oportunidad evaluar también, precisamente identificar las organizaciones que los pueden apoyar en ese camino. Hay organizaciones como la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud, está Vimenti, que está en el residencial Ramos Antonini, que son, ¿verdad? Trabajan bajo ese acercamiento también bigeneracional que permite que más allá de tú decir, pues llevo a mi menor a que reciba un servicio, a mí me van a apoyar en yo lograr esas metas que he tenido detenidas por mucho tiempo porque las circunstancias no me lo han permitido, ya sea un mejor empleo, una compra de una casa, y demás. Así que básicamente yo diría que ahí va a haber un ejercicio colectivo de ser bien agresivos en esas campañas de orientación porque los servicios están. Muchos de los servicios están disponibles y en la medida en que logremos los cambios de los que hablábamos que están esbozados en el plan decenal y que también hagamos más visible lo que hay disponible, porque es como sí, que... yo creo que ahí es que está la clave. Sí, exacto. Mucha gente no sabe lo que hay. No, mucha gente no sabe lo que hay. Era lo que te mencionaba del proyecto demostrativo que vamos a tener del poder de saber, que es cómo nosotros literalmente hacemos disponible la información para que todo el mundo pueda reconocer y saber dónde están los servicios. A veces tú hablas con la familia y te dicen, yo no sabía que esto estaba, o yo no sabía que estos servicios estaban disponibles. Así que yo creo que va a haber un ejercicio de visibilización que tiene que ser, ¿verdad?, consistente. No puede haber un ejercicio de visibilizar los servicios que hay disponibles cuando surge una crisis o cuando se da un caso particular que ocupa las portadas. Tiene que ser consistente porque nosotros no sabemos cuándo realmente ese anuncio o esa pauta o esa conversación pueda conectar con una persona que esté necesitando realmente ese impacto. No, y yo te lo digo, las circunstancias de vida te ayudan a ciertas cosas, pero el proceso de crianza es bien difícil. O sea, esa es la realidad. Y requiere consistencia, requiere disciplina, requiere un apoyo continuo y de saber que siempre va por encima de qué. O sea, ese sentido de tu saber priorizar cuáles son los elementos y la realidad es que cuando no has tenido las oportunidades, pues ciertamente es un proceso todavía más empinado. Y yo creo que como sociedad ciertamente tenemos que reconocer esa realidad y tratar de aportar, pero sin lugar a duda los padres o ese rol del custodio, que muchas veces también recae en los abuelos o en los tíos, tienen un poder inmenso sobre ese futuro de ese hijo o esa hija y hay que darle las herramientas para que puedan ayudar a un buen desarrollo de ese menor. Bueno, pero gracias por la conversación. Gracias a ti, Ana. Y por colaborar con esta campaña y hay que seguir la narrativa y todo este esfuerzo para seguir actuando y que haya más personas en el campo de acción que en el de la crítica, porque creo que eso es un mal social en casi todas las partes del mundo, pero aquí en Puerto Rico desafortunadamente muchas veces lo es. Y gracias a todos por haber estado con nosotros y vamos a seguir con estas conversaciones con los colaboradores de la campaña y los padres donde están, porque gracias a el esfuerzo de mucha gente y porque hay mucha gente con una convicción y con un sentido de empatía de realmente que tengamos un mejor Puerto Rico, hay mucho que decir y hay mucho que hacer. Los esperamos la próxima vez.
Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.